Todo había saltado por los aires. Entonces tuve la sensación de que me había despertado de forma absoluta, definitiva, muy rápida y suficiente. Tenía la sensación de ser normal. Tenía mis 5 sentidos y eran extremadamente pronunciados. Todo el dolor y la presión habían desaparecido. Sentía que podía ver muy claramente, pero el problema era que no veía nada más que la negrura absoluta y total. En este momento estaba viendo la nada absoluta o la oscuridad, pero mis ojos no se esforzaban. Sentí la necesidad de mirar a mi alrededor con curiosidad. ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estoy? Pues bien, una vez más, esta oscuridad tomó instantáneamente la forma de un túnel. Estaba perfectamente nivelado, pero era ligeramente ambiguo ya que estaba justo delante de mí y parecía una nube. No era pequeño y estrecho, sino muy grande y tenía entre 1000 pies y 1000 millas de ancho. No me importaba, pero quiero darte una pista. Me sentí muy cómodo y curioso. Era cilíndrico. Si cogieras un tornado y los tiraras en línea recta, sería algo parecido, solo que sin las casas y las puertas flotando en él. Se extendía absolutamente hasta el infinito. Esta medida del infinito fue la primera realización empírica que tuve durante mi experiencia cercana a la muerte. Simultáneamente con la conciencia de este túnel, tuve la sensación de avanzar. Era muy agradable. Era bastante normal. El movimiento a través de este túnel era una aceleración. No había vibraciones del viento ni ruidos. No había mareos ni nada parecido. Era como si flotara en el vacío. Me di cuenta que iba cada vez más deprisa, pero no había fuerzas de aceleración como las que se experimentan en el movimiento acelerado. Volaba cada vez más rápido a través de este túnel. La siguiente constatación empírica que tuve fue que había alcanzado al menos la velocidad de la luz, quizá incluso más. Mientras atravesaba el túnel a esa velocidad, tenía percepción de profundidad, percepción visual del túnel que pasaba a toda velocidad a mi lado. A continuación, apareció un pequeño punto de luz en la distancia infinita. Esta luz era muy especial. Fue el primer objeto reconocible que pude enfocar para darme cuenta de que no era nada que hubiera visto antes. Era extremadamente brillante. Este punto de luz era más brillante que algo que te cegaría al instante. Era más brillante que 1.000.000 de millones de arcos de carbono o sopletes de soldadura. Casi cualquier cosa con la que se pudiera comparar. Era lo más brillante que había visto en mi vida. La expectación era enorme, porque no era lo primero que no era borroso ni ambiguo. La aparición de aquella luz al final del túnel me produjo una sensación de gran amor y de compañía. Era algo extraordinario, superior a todo lo que había experimentado en mis 33 años de vida. Era sencillamente hermoso. La luz estaba lejos en la distancia y se hacía más grande cuanto más me acercaba a ella. Estaba desesperado por acercarme a la luz. Seguía siendo Thomas Sawyer, con toda mi personalidad y atributos, y sin embargo aquí estaba, esperando de la luz solo por una medida espacial de connotación visual. Ahora, cuando estaba ante la luz, al final del túnel, parecía cubrir toda la vista que tenía ante mí. Era más hermosa de lo que intento describir, porque podría utilizar todos los superlativos, pero entonces tendría que decir que era más, mucho más. Nunca había experimentado nada tan divino. Era blanco, quizá azul blanco, pero definitivamente blanco. Era paradójicamente absolutamente todo. Abarcaba a Thomas Sawyer, abarcaba el túnel que había detrás de mí, abarcaba todo el universo que yo había percibido. Era absolutamente, verdaderamente todo.
También era lo más hermoso que jamás había visto. La luz que describo aquí es lo que la mayoría de la gente llamaría Dios. Es la descripción. Para mí, significaba lo mismo que la palabra Dios. Era, en efecto, la luz de Jesucristo. Desde el principio de aquel estado de oscuridad bastante sobreconsciente del túnel, había algo que faltaba por completo, y era lo que llamamos tiempo. El tiempo no existe en el cielo. La cronología de mi accidente es la que te he contado. Había oscuridad. Avanzaba por el túnel y al final del túnel había una luz. Luego hubo un enfrentamiento con la luz al final del túnel. Fuera lo que fuera, esta es la cronología en ese orden. Emanaban de la luz tantas sensaciones de calidez y amor que me sentí bien. Ahora estaba justo delante de mí e inmediatamente empezó a comunicarse conmigo. Inmediatamente radió hacia mí, de patrón de pensamiento en patrón de pensamiento. Para describirlo, acuñé el término comunicación telepática superlumínica. Una conexión telepática de patrón, de pensamiento a patrón, de pensamiento que funcionaba tan rápido o incluso más rápido que la velocidad de la luz. Era una comunicación pura y completa en todos los sentidos. Voy a hacer aquí un pequeño juego del rol, porque la comunicación no fue con palabras. La luz se dirigió a mí. Tom, tienes que estar donde estás y en el estado en que te encuentras. La luz está delante de mí. Tienes la posibilidad de hacer toda una serie de preguntas. Todas las preguntas que se te ocurran tendrán una respuesta absoluta y clara. Si se trata de una serie de preguntas sobre algo para lo que necesitas algún conocimiento de fondo para formular tus preguntas de forma inteligente, tendrás ese conocimiento inmediatamente. En otras palabras, en cuanto formulé un deseo o una pregunta, fue reconocido, admitido y por tanto respondido. Y el diálogo que entonces tuvo lugar fue un abrir y cerrar de ojos. No me llevó ni 15 minutos de tiempo, simplemente ocurrió. Una de las preguntas que hice fue: ¿qué pasó con lo de Jesús? Me resulta difícil responder a esta pregunta de forma que la entiendas. ¿Qué pasa con el tema de Jesús? Es como si yo dijera: vale, bromas aparte, ¿fue Jesús de Nazaret real? ¿Fue una persona viva? ¿Una verdad histórica? ¿Era el Hijo de Dios? ¿Es divino? ¿Está a la derecha del Padre? ¿Qué pasa con las cosas de Jesús? Puedo interrumpir aquí y decirte que esta pregunta se respondió esencialmente de forma afirmativa. En un momento dado me sentí como un punto de luz sobre el hombro de Jesús y pude experimentar el pleno conocimiento de todas las encarnaciones de Jesús desde el principio de los tiempos. En el momento en que me ocurrió esto, yo era gnóstico en cuanto a los aspectos religiosos y espirituales. Prácticamente no tenía religión alguna. Tenía una formación cristiana católica, pero eso carecía de sentido en mi vida. Me sentía muy cómodo sin estas cosas, pero tenía algunas teorías, tenía un trasfondo cultural y religioso. Tenía ciertas ideas preconcebidas y pensé: si se pueden confirmar o no, quiero saber cuál es la verdad. Así que había un deseo de ese tipo de conocimiento y esa era solo una pregunta. La inmensa mayoría de las preguntas de ese periodo de preguntas y respuestas eran sobre cosas que tienen que ver con el conocimiento total y con un ser divino al que algunos llamamos Dios. ¿Qué pasa con las cosas de Jesús? Fue una de mis preguntas prioritarias. La mayoría de mis preguntas eran de naturaleza personal y privada y se referían a este momento concreto de mi vida, así como a escenarios futuros. La fase de preguntas y respuestas continuó y entonces se pronunciaron las reglas y normas. Tom, puedes elegir. Tienes la opción de elegir de volver a la vida normal.
Si tienes este deseo, se te permitirá hacerlo inmediatamente sin problemas y sin ataduras. En otras palabras, si elegía volver en el momento en que me lo planteara, me llevarían de vuelta inmediatamente. Pero también podía elegir convertirme en parte de la luz. Si eliges quedarte y convertirte en parte de esa luz, completamente homogénea con ella, está bien, pero si eliges hacer eso, nunca podrás volver a la vida normal por propia voluntad, y eso también está bien. Para tomar esa decisión con inteligencia, tuve que replantearme mi vida por completo. Sé que he tenido una revisión completa de mi vida, pero nunca pude encajarla en una de las cronologías básicas. Tenía que haber ocurrido en medio del túnel o del movimiento dentro del túnel. Tuvo que ocurrir antes de lo que yo llamo la confrontación con la luz. La mejor manera que tengo de describirlo es, por ejemplo, cuando tenía unos 8 años, mi padre me dijo que cortara el césped y las malas hierbas del jardín. Teníamos una casita de campo detrás y una casa adosada delante. La tía Gay, hermana de mi madre, vivía en la casa de atrás. La tía Gay es una persona encantadora. No solo es mi tía, sino también una amiga de mía. La tía Gay era muy lista, igual que mi madre. Seguro que es una predisposición genética. Tía Gay caía bien a todo el mundo. Siempre era divertido estar con ella. Todos los niños pensaban que era una persona genial. Me había hablado de sus planes para unas flores silvestres que crecían en pequeñas enredaderas en el jardín. «Déjalas ahora, Tom», dijo, «y en cuanto florezcan, haremos diademas para todas las niñas y collares de flores para algunos niños». Entonces podrían unirse todos y ella les enseñaría a tejer esas cosas. Era típico de ella. Lo esperábamos con impaciencia. Pero mi padre me dijo que cortara el césped y las malas hierbas. Ahora tenía varias opciones. Podía explicarle a mi padre que la tía Gay quería que las malas hierbas crecieran en esa zona concreta. Si me decía que lo segara todo, podía explicarle a la tía Gay que mi padre me acababa de decir que segara el césped, cortar aquella zona de hierbas malas. Podría haberle preguntado si quería hacer su petición al padre, o podría haber sido metódico e intencionado y haber cortado el césped y las malas hierbas. Eso es lo que hice. Peor aún, incluso se me ocurrió un nombre para la operación. Llamé Operación Chop Chop. Decidí deliberadamente ser malvado, ser despiadado, y seguí adelante porque sentía la autoridad que me daba mi padre cuando me decía que cortara la hierba y las malas hierbas. Pensé, vaya, me he salido con la mía, lo he conseguido. Tía Gay me dice algo, simplemente le digo que mi padre me dijo que lo hiciera. O si padre me pregunta, le diré, tú me dijiste que lo hiciera, y me reivindicaría. Estaría bien, sería una operación Chop Chop perfecta. Fin de la historia. Mi tía Gay nunca me dijo ni una palabra. Nunca se mencionó nada. Salí completamente impune. ¿Sabes una cosa? En la revisión de mi vida no solo reviví todo, sino cada pensamiento y actitud, incluso la temperatura del aire y cosas que no podría haber medido cuando tenía 8 años. Por ejemplo, no era consciente de cuántos mosquitos había en la zona. En el balance vital podría haber contado los mosquitos. Todo era más exacto de lo que se podía percibir en la realidad del acontecimiento original. No solo estaba reviviendo mi comportamiento de 8 años y la especie de excitación y alegría de salirme con la mía, sino que también estaba observando todo este acontecimiento como un adulto de 33 años, con la sabiduría y la filosofía que había adquirido en ese momento. Pero era más que eso. También lo viví exactamente como si fuera la tía Gay, cuando salió por la puerta de atrás unos días después. Una vez cortada la maleza, conocía los pensamientos que rebotaban en su cabeza. Dios mío, ¿qué ha pasado? Ya veo, se habrá olvidado.
pero no puedo haberlo olvidado. Todo el mundo estaba deseando que llegara. Oh, no, basta. Tommy es él. Nunca había hecho algo así. Quiero tanto. Oh, vamos, basta. Qué pena. Era tan importante. Tenía que saberlo. No podía saberlo. Ida y vuelta entre pensar en la posibilidad y pensar en sí mismo. Bueno, es posible, ¿no? Tommy no es así. De todos modos, no importa. Le quiero. Nunca lo mencionaré. Dios me libre si lo olvida y si lo recuerdo. Heriría sus sentimientos, pero creo que ya lo ha hecho. ¿Debería enfrentarme a él y preguntárselo? Patrón de pensamiento sobre patrón de pensamiento. Digo que estuve en el cuerpo de mi tía. Estuve en sus ojos, estuve en sus sentimientos, estuve en sus preguntas sin respuesta. Experimenté la decepción y la humillación. Fue muy devastador para mí. Cambió bastante mi actitud cuando lo experimenté. Experimenté cosas que no se pueden percibir. Me vi cortando el césped desde arriba, desde varios cientos o varios miles de metros, como si fuera una cámara. Lo estaba viendo todo. Fui capaz de percibir, sentir y saber todo sobre mi tía, en lo que se refería a nuestra relación en aquella época y la operación. Chop, chop. Además, y probablemente lo más importante desde una perspectiva espiritual, pude observar la escena de forma absoluta, positiva e incondicional. En otras palabras, no tuve los terribles problemas emocionales que tuvo mi tía Gay porque no lo sabía con certeza y no se atrevía a hacer preguntas por miedo a causarme algún tipo de malestar o malos sentimientos. Y sin embargo, se sentía dolida porque estaba perdiendo la hierba florecida, incapaz de hacer las cosas por todos los niños que había prometido, preguntándose constantemente si yo podría haberlo hecho a propósito. Lo experimenté de esa manera incondicional, con ese amor incondicional que son los ojos de Dios, o los ojos de Jesucristo, o la luz de Jesús, o la luz de Buda iluminado, la entidad espiritual. Era la incondicionalidad de Dios y no, vaya, Tom, sí que has metido la pata. O bueno, Tom, ¿te sientes lo bastante mal ahora? ¿O te has portado mal? Nada de eso, solo como a los ojos de Dios, una observación simple, pura, científica y completamente imparcial, sin ningún tipo de juicio. Esto es al mismo tiempo la destrucción total de lo que he hecho en la vida de mi tía, la arrogancia, los pequeños pensamientos sarcásticos, los malos sentimientos y la excitación por lo que creé en mi propia vida a esa temprana edad. Eso fue un acontecimiento. Ojalá pudiera decirte cómo se sintió realmente, cómo es la revisión de la vida, pero nunca podré hacerlo con exactitud. Espero poder daros una pequeña idea de lo que es posible para cada uno de vosotros. ¿Estarás completamente devastado por la mierda que has traído a la vida de otras personas? ¿O te sentirás igualmente iluminado y animado por el amor y la alegría que has traído a la vida de otras personas? Bueno, ¿sabes qué? La media casi se cuidará sola. Serás responsable de ti mismo al juzgar y revivir lo que has hecho a todo y a todos de un modo muy trascendental. Cosas muy pequeñas, aparentemente insignificantes, como el día en que paseaba por Seneca Park, cuando tenía 9 años y me deleité con la aparición de un árbol. En mi revisión de vida pude experimentar un poco de lo que el árbol experimentó en mi amor por él. Fue un poco como si las hojas reconocieran mi presencia. ¿Puede un árbol experimentar algo así? Sí, puede. No trates mal a los árboles nunca más. Tienes este efecto en las plantas, tienes un efecto sobre los animales, tienes un efecto sobre el universo. En la revisión de tu vida, tú serás el universo y sabrás cómo te estás comportando en tu vida y cómo está afectando al universo. En la revisión de tu vida serás absolutamente tú mismo, en cada aspecto del tiempo, en cada acontecimiento, en el cuadro total de las cosas de tu vida. Tu vida.
los pequeños microorganismos de tus párpados que algunos de vosotros ni siquiera sabéis que existen, se trata de una relación recíproca que mantienes contigo mismo y con esas pequeñas criaturas que viven y sobreviven en tus párpados. Cuando el otro día te despediste cariñosamente de un buen amigo, ¿influiste en las nubes de ahí arriba? ¿Influías realmente en ellas? ¿Afecta el batir de las olas de una mariposa en China al tiempo que hace aquí? Puedes estar seguro de que sí. Puedes aprender todo esto en una revisión de vida. Mientras esto ocurre, tienes pleno conocimiento, tienes la capacidad de ser psicólogo, psiquiatra, psicoanalista y mucho más. Eres tu propio maestro espiritual. Quizá por primera vez y única vez en tu vida, eres a la vez el alumno y el maestro en una relación. La revisión de mi vida también formó parte de esta experiencia. Lo fue absolutamente todo, desde la primera respiración hasta el accidente. Lo fue todo. Durante esta revisión de vida experimenté que solo puedo describir como a los ojos de Jesucristo, es decir, vi y observé todo el acontecimiento a través de los ojos de Jesucristo. Eso significa incondicionalmente. No significa, caramba, Tom, si eres como Cristo, no pegues a la gente, amas. No significa eso. Tampoco significa, vaya, Dios te hizo un espécimen muy bueno, tus reflejos son extraordinarios. Hiciste un trabajo excelente golpeando a ese hombre. Tampoco es así. No es crítico ni negativo. No puedo describirlo de otro modo que no sea el amor incondicional de Cristo, el Cristo que tiene un amor absolutamente incondicional. Tendrás la experiencia de observar algo sin emoción, rectitud o apegos de juicio. Podrás observar la historia solo como historia, sin apegos emocionales a los hechos y a las cifras. También me gustaría decir, cambio, hubo experiencias de amor y alegría absolutas. Ahora, después de esta revisión de la vida, también podía elegir. Podía elegir volver a mi vida normal, lo que significaba que sobreviviría al accidente de camión, mi corazón latiría y estaría vivo y básicamente bien físicamente. Si decidía volver a mi vida normal, se me permitiría hacerlo a petición propia. Sin embargo, si decidiera quedarme y formar parte de esta luz, entrar en ella y fundirme con ella, eso ya habría ocurrido. Nunca más, por voluntad propia, podría elegir volver a la vida normal. Tom, has renunciado a tu libre albedrío, vas a estar muerto y no puedes cambiarlo. Pues bien, decidí quedarme y formar parte de la luz, y eso se hizo posible para mí. Hice un movimiento hacia adelante. Fue como si me inclinara hacia adelante, porque era un ligero movimiento hacia adelante en dirección a la luz. Un esfuerzo hacia la luz. Era un gesto simbólico. En realidad, no tuve que hacer un movimiento físico. En ese momento hice un intento de sentir más la luz. La palabra sentir incluye todas las esencias y emociones de la luz. ¿Qué ocurrió a continuación? Hice una analogía con Star Trek, donde un miembro de la tripulación está de pie y dice: «Transpórtame, Scotty». Ves la imagen de una persona física, luego simplemente se convierte en pequeños fotones de luz. Eso me gusta mucho, es muy descriptivo. Scotty no estaba allí. Simplemente me convertí en pequeños fotones de luz y después de eso solo queda el más mínimo recuerdo de algo. Aunque estaba en mi cuerpo del alma y no en mi cuerpo físico, me fundí con la luz y dejé de existir. En otras palabras, cuando tienes luz pura, tienes todas las masas de fotones del universo en un estado purificado. Solo la luz blanca. Solo luz blanca. Una de las últimas cosas que puedo recordar es que me fundí con esta luz y me homogenicé con ella.
tuve la sensación de que la luz simplemente me engullía. La única palabra que puedo utilizar para describir lo que sentí entonces es poder. Pero no era un poder terrenal, ni era un poder codicioso, ni un poder yo soy mejor que tú. No hay lenguaje para explicar lo que ocurría en la luz. Era un poder divino. Estoy seguro de que a medida que se hacía posible, me convertí en un conocimiento total. Era tan extraordinario haber tenido esa experiencia solo durante una fracción de segundo. Fue muy humilde para mí. No puedo decir que llegara a ser como Dios. Dios es conocimiento total. ¿Qué significa conocimiento total? Es poder divino. Ahora no soy el conocimiento total. Hay algunas pequeñas frases elegantes y consejos útiles se han filtrado desde mi subconsciente o superconsciente que seguramente proceden de esta cosa total llamada conocimiento. El recuerdo de dónde estaba y en qué estado me encontraba llega como pequeños bombardeos o paquetes de conocimiento total que pueden describirse con muchas analogías, como una ametralladora en la que cada bala es un paquete de conocimiento disparado a mi ser. No he encontrado las palabras adecuadas. He intentado escribirlo, he intentado grabarlo, no he encontrado frases, ni siquiera analogías para expresarlo realmente. Algunas cosas están relacionadas con el aspecto de ¿qué es la luz? Pues bien, la luz es Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es amor incondicional. Dios es la belleza perfecta. Dios lo es todo. ¿Qué ocurrió cuando atravesé el túnel? ¿Vi el rostro de Jesucristo? Sí, lo vi, pero lo más importante que podría decir es probablemente el aspecto de la realización total. Fue una sensación de poder divino. Me resulta abrumador decir que yo, Thomas Sawyer, era divino o que experimenté un conocimiento total. Recuerdo 1 o 2 fotones de esa experiencia. Ni siquiera sé cómo medirlo. Se me ha ocurrido una expresión para ello. Esa expresión es destellos de luz. Recuerdo algunos destellos de luz de esa última fase. Ni siquiera sé si es singular o plural. Te preguntarás si no sentí tristeza o pesar porque me separaría de Lane, de mis hijos y de la hermosa vida que había llevado durante 33 años. Sí, todo eso, pero esto era más que el paraíso. Esto era el cielo, esto era la perfección. No era una picadura de mosquito, no era el calor y la humedad, no era todo lo que llamamos realidad, no era toda la alegría que sentimos cuando podemos compartir y amar a la gente. Era todo lo que experimentamos en la alegría y la tristeza, solo que en un estado perfeccionado. Era la perfección. A continuación, dejando aparte esto, me gustaría decir algo sobre la reencarnación. No es algo lineal. Uno de los problemas de su definición es que no existe una analogía para ella. Está fuera del tiempo, pero no podemos evitar pensar en ella en términos del pasado y del futuro y de la encarnación actual. Toda la historia es tan grande y está tan implicada. La reencarnación es una oportunidad para alcanzar un objetivo. El objetivo es la verdadera autorrealización. La autorrealización significa saber que eres un alma, una parte de Dios, pero también todo. Tal vez nadie tenga una imagen muy clara de su alma, de todo su ser, y no tienen ni idea de qué parte tiene su personalidad en relación con su alma. Un rasgo de tu personalidad es el 1% de todos los rasgos de tu personalidad. Y todos los rasgos de tu personalidad forman tu personalidad, y tu personalidad solo constituye aproximadamente el 5% de tu alma. Entonces dejamos en blanco el 95% del resto de nuestra alma para reencarnarnos. La
La reencarnación es una oportunidad para evolucionar a través de muchas personalidades. La definición de reencarnación es que tu personalidad es quien eres en tu vida actual y puede renacer como una personalidad completamente distinta, con las características de la personalidad anterior y de personalidades anteriores e incluso con las características de un alma completamente distinta. Es decir, las características de tu personalidad actual pueden ser la reencarnación de otras características de personalidades de tus vidas anteriores, así como las características de personalidades de otras almas. Cuando una persona muere y vuelve a la luz completamente homogénea, es bastante improbable que haya otra reencarnación. Es poco probable. Sin embargo, es más habitual que las personas mueran y vuelvan parcialmente a la luz, permaneciendo parcialmente en el reino terrenal. Esto significa que permanecen en parte dentro de los confines terrenales del estado humano y que en cierto sentido están atados al estado humano. Cuando vas al mundo espiritual, puedes darte cuenta de que aún no has aprendido todo lo que deberías aprender, así que buscas otra personalidad, otro cuerpo y tu alma permanece. Cuando cambias a otra personalidad, tu alma no se hace más grande ni más pequeña. Llevas contigo las características de tus personalidades anteriores. El ejemplo más sencillo es que la expresión quemar el mal karma significa que tienes cualidades con las que tienes que lidiar. Es cierto que los escenarios futuros no son absolutos y que el libre albedrío y las manipulaciones sutiles en distintos niveles espirituales pueden cambiar tus características y personalidad futuras. Nos estamos preparando para encarnaciones futuras aquí, en la encarnación actual en la que nos encontramos. Cuando entras en la luz y te fundes con Dios, te conviertes en Dios. Dios es luz y luz es amor. No puedes coger un cuchillo y cortar una parte del amor y llevártela. Si teóricamente cortas el amor por la mitad y te lo llevas, no hay medio amor aquí y medio amor allá. Cada parte es totalmente Dios. Podemos tener la idea de que estamos separados de Dios, de que somos menos que Dios, pero la divinidad está en nosotros. La luz está en cada célula de nuestro cuerpo y todo eso junto constituye el alma. Podemos ver esto como estar subordinados o ser menos que Dios y estar separados de Él. Pero como eres parte del todo, Dios no es menos que esa parte de ti. Dios sigue siendo el 100%, aunque parezca estar separado en esta existencia física. La parte incomprensible está en el punto en que ya no existes y solo eres luz cuando te fundes completamente con la luz. Esto se debe a que el carácter y las cualidades que eres, la unidad que eres tú y nadie más, siguen existiendo cuando dejas de existir como personalidad. Pero cada parte de tu personalidad está disponible para la reencarnación. Esa es la paradoja. Una sola alma tiene el mismo poder que Dios. Tienes exactamente el mismo poder intenso que Dios. Tienes el mismo potencial que Dios en la existencia humana. La unidad del todo o la totalidad de aquel que es Dios es en última instancia amor, poderoso e incondicional. No puedes conquistar, dividir o disminuir el amor incondicional. Existe omnipresentemente. Es cierto, existe así. Por ejemplo, si tomas una taza llena de Dios, tienes a Dios en la taza y eso no puede disminuirse en absoluto. Ahora bien, si Dios, en su infinita sabiduría y amor, decide utilizar una copa de luz de tal modo que se convierta en un alma y se encarne en la existencia humana a nuestro plano, entonces la luz que se crea es nuestra alma. Nuestra alma es esa luz, esa única copa, esa pequeña cantidad que era pura y divina.
tiene todo el poder de Dios, es decir, una taza de luz tiene el mismo amor luminoso incondicional y el mismo poder de Dios. Todas las almas son iguales en el plano anímico. Sin embargo, algunos dicen, es un alma muy evolucionada. No es el alma lo que evoluciona, sino la personalidad. La afirmación de que el alma evoluciona en absoluto no es correcta. Tu personalidad puede evolucionar. Puede estar muy evolucionada, menos evolucionada o no evolucionar en absoluto, por lo que simplemente te estancas. Tienes la capacidad de crear karma negativo, de retroceder, de nacer con ciertas características y una personalidad que puede estar culturalmente condicionada o apagada. Puedes llegar a una realización espiritual en tu desarrollo actual, a una realidad espiritual, y en realidad también puedes perderlo todo. Gracias por estar aquí como cada domingo y espero que estos conceptos de los que ha hablado Tom Sawyer, que experimentó en su experiencia cercana a la muerte, os hagan entender un poquito mejor qué es lo que nos ocurre o qué es lo que pasa en el otro lado. Hasta el próximo domingo.